Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dios nos prueba. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Y dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Dios nos prueba. Y vemos en estos versículos del capítulo 6, en este contexto de la alimentación de los 5,000, que realmente no fueron 5,000, porque recordemos que se contaban solo hombres. Y pensemos si estuvo con su esposa y tal vez un solo hijo, allí serían 15,000 personas. Así que no tenemos el dato exacto de cuántas personas pudieron estar allí en ese tiempo, pero mínimo eran 15,000 personas. 15,000 personas para alimentar. Y dice que la multitud le seguía y ya vimos por qué lo seguían. Muchos curiosos, pocos convertidos. Y más pendientes de las celebraciones supuestamente para Dios, pero sin Dios estar allí en ellas. Cuando Él se sienta, dice que Él subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces la gente se empieza a acomodar también, pero había que alimentarlos porque no habían comido nada. Y Jesús le hace esta pregunta a Felipe y le dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Pero responde la pregunta allí mismo en el versículo 6 y dice que esto decía era para probarle. Y Dios sí nos prueba. El error en el mundo, y aún en el mundo religioso, es creer que todo lo envía Dios, que todo lo produce Dios, que todo lo manda Dios. Santiago 1:17 me dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Toda buena dádiva, todo lo mejor. Yo no entiendo cómo podemos creer que Dios envía enfermedad si en el cielo no hay enfermedad. Dice la palabra de Dios que allí no habrá dolor, ni llanto, ni lágrimas, ni enfermedad, ni muerte. ¿Cómo creer que Dios lo puede enviar? Cada quien tenemos nuestra manera de pensar y respeto a cada oyente que cree que Dios envía enfermedad, que envía calamidad y se basan en Job, y ya he enseñado el tema acerca de Job. Les respeto, pero no comparto su idea. Porque para mí Dios es bueno y del cielo solamente viene lo bueno. Y quiero enseñarte que Dios sí nos prueba y vamos a ser probados por Dios. Y aquí nos damos cuenta, pero aquí no probó a Felipe, no lo probó con enfermedad, no lo probó con escasez, no lo probó con dolor. Aquí solamente probó su corazón, su fe para saber dónde estaba, saber si realmente conocía a Jesús. Con tantas señales que venía viendo, ¿cómo no podía creer que Dios, quien resucitaba, quien sanaba a ciegos, a cojos, a paralíticos, cómo no podía multiplicar panes y peces? Y fue probada su fe allí, porque Dios sí nos prueba, pero las pruebas vienen también por nosotros mismos, por nuestros errores. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, y los errores malos que hemos cometido en nuestra vida los vamos a recoger, y esas son pruebas que vienen por parte de nosotros mismos. También quien nos prueba, también el mundo nos prueba. Cuando dejamos ser tentados, cuando dejamos ser influenciados, cuando dejamos de un lado a Dios y nos vamos más hacia el mundo, pues esto es ser, nos dejamos probar por el mismo mundo y eso trae consecuencias a nuestra vida. También de dónde recibimos pruebas, por Satanás. Satanás también nos prueba, también Satanás trae cosas para que caigamos en ellas y por ende las consecuencias ya las conocemos. Pero también por Dios. Las pruebas vienen por nosotros mismos, por el mismo mundo, por Satanás y por Dios. Recordemos los 3 enemigos del hombre. Es las concupiscencias, que es nuestros propios malos deseos, el mundo y Satanás. Son 3 enemigos. Entonces no todo lo envía Dios. Esto tenemos que entenderlo. Y aquí Dios estaba poniendo a prueba a Felipe. De modo que Felipe vio esta multitud formada
por estos 5.000 hombres que dice la palabra, pero no constaban contando mujeres y niños. Calculemos 15.000 personas mínimo, y evidentemente no era una multitud regular, y obviamente no tenían los recursos para poder alimentar a estos 15.000. Recordemos que este ministerio de Jesús también tenía recursos porque tenía un tesorero y era Judas, pero no se podía. Y vemos que las pruebas en nuestra vida sí desarrollan muchas cosas buenas y cuando no son de la manera correcta, pues no desarrollan cosas buenas sino malas. Mira lo que dice Romanos 5, 3, 5, dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesucristo, el ejemplo más grande. Vemos en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15, es un ejemplo de cuando las consecuencias vienen no porque Dios nos probó, sino por nuestros propios malos actos. Y dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 15. Él no quiere que ninguno padezca con estos pecados que cada quien teníamos antes de llegar a Cristo. Pero quiero decirte que las consecuencias son otra situación. Alguien que ha infringido la ley, pasa un semáforo, atropella a alguien, tal vez ahí hubo algo terrible y tiene que ir a la cárcel. Allí conoce de Cristo, como pasó con Filemón. Pero el caso de Filemón, fue a la cárcel, pero Pablo le dijo, ahora ve y tienes que pagar tu deuda con tu amo. No es sencillamente que Dios me perdona y entonces yo no tengo que hacer nada alrededor. Las consecuencias las tengo que asumir y Dios sí me perdona, pero también necesito pedir perdón a mi entorno, a mi prójimo y restaurar relaciones. Y en este caso nació de nuevo Filemón, pero con eso Dios no le dijo, como naciste de nuevo, entonces ya no hay cárcel, sal de la cárcel. No sucede así. Quiero que entendamos que vienen pruebas que no son de nosotros. El que Filemón estuviese en la cárcel fue por sus malos actos, porque había sido ladrón, muestra la palabra. Y muchos errores que hemos cometido nosotros vienen consecuencias, pero porque nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia, por nuestra misma voluntad, hemos obrado mal. Y no significa que Dios las haya mandado para formarnos y nos haya mandado cárcel para enseñarnos algo, porque esto no es de esta manera. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 y versículo 12 dice que las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa, pero cuando vienen de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A través de las pruebas en la vida tenemos muchas victorias. Y dice que primera carta a los Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque andamos en una batalla, en una lucha, porque Dios no lo niega y lo deja claro que vivimos en una lucha, vivimos en un mundo caído que gobierna y controla, 1 Juan 5, 19, Satanás, y que no tenemos que olvidar sus maquinaciones, y por eso nos fue dado una armadura. Y si Dios hubiese que no había lucha en este mundo, no se hubiera dejado armadura para poder pelear con ella. Así que Dios sí nos prueba. Lo importante en este tiempo con Dios para meditar todo el día es entender de dónde vienen las pruebas. Hay pruebas que vienen a nivel espiritual, hay pruebas que vienen a nivel material, a nivel físico, a nivel de diferentes áreas, pero no todo es enviado por Dios. No tenemos un Dios monista, donde Dios envía lo bueno y lo malo, y donde nosotros tenemos que aguantar porque Él es Dios, y como es Dios, pues esperemos hasta que Él quiera quitarnos lo malo. No funciona de esta manera. No funciona así. Dios es luz. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice su misma palabra. Satanás es quien vino a matar, robar y destruir. Y Dios ha venido a traer vida y vida
en abundancia. Inclusive miremos este versículo que en Lucas capítulo 22, versículo 31, también dice el Señor a Simón, quien era Pedro después, le dice que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mira, por el libre albedrío y por este mundo caído y por la decisión del hombre haber pecado, nosotros tenemos que asumir las consecuencias del error, porque la autoridad dada a Satanás se la dio el hombre, no Jesús. Jesús se la quita cuando muere en la cruz y ahora la entrega solamente a la iglesia, al que es nacido de nuevo. Pero el mundo está bajo el control del maligno. Ojo, el mundo, no la iglesia, no el Hijo de Dios. Así que, ¿cómo creer que si Satanás tiene la autoridad del mal y tiene la autoridad sobre este mundo, cómo creer que todo lo malo viene de Dios? Mira, Satanás lo ha pedido para zarandearlo. ¿Y por qué Dios no interviene? Porque también nos dio voluntad, nos dio armas, nos dio herramientas, nos dio fuerza, nos dio fe, nos dio coraza de justicia, nos dio muchas cosas para que nosotros podamos defendernos. Y por eso Él dice en Apocalipsis a las iglesias, al que venciere. Mira cómo la Biblia es tan completa y tan hermosa que nos muestra todas estas cosas. Vemos que cada prueba que viene a nuestra vida también hay unos límites. Dios inclusive no nos prueba o no nos deja ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar, dice Primera Carta a los Corintios capítulo 10. Entonces, las pruebas que vienen de Dios no son esas pruebas de que nosotros no podamos aguantarlas, sino son pruebas que podemos asumirlas y que nos hacen crecer en fe, nos hacen avanzar, nos hacen tener mejor cada día nuestra relación con Dios. Y concluyo con Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice, cuando alguno es tentado o probado, no diga que es por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que Dios nos prueba, Dios sí nos prueba, pero no con enfermedad, no con estas cosas fuertes, como lo vemos aquí en el ejemplo, y hay muchos más ejemplos bíblicos donde Dios prueba. Mira la prueba a Felipe. ¿De dónde vamos a comprar pan? No había plata. Muéstranos. Tal vez Felipe hubiera podido decir, Jesús, tú tienes el poder y tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú lo harás. ¿En qué forma? No lo sé. Tal vez él no sabía que iba a levantar los panes y los peces, iba a orar y que Dios Padre iba a orar allí a través de la fe del Hijo de Dios. Pero tal vez hubiera podido decir, no lo sé, pero he visto tantos milagros en ti que uno más no me extraña de ti. Yo también voy a sentarme, Dios, a descansar, a reposar, como estos 15,000, porque sé que tú orarás. Confío en ti, Jesús. Mira qué hermoso. Pero no fue así, así que fue probado. Y sé que esta prueba, este examen, prueba significa examen, para Felipe, después de que vio el milagro, uno más, dijo, wow, estoy entendiendo lo que Jesús me quería decir. Es igual con nosotros, no sé por qué prueba podamos estar pasando, pero Dios quiere que aprendamos a conocer cuando las pruebas vienen de Él y cuando no vienen de Él. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana y gracias por enseñarnos una vez más. Todos hemos sido probados en nuestra vida, pero ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a poder discernir qué es lo que ha venido de ti y qué no, aunque es muy fácil, porque sabemos que lo bueno viene de ti y la verdad viene de ti, la luz viene de ti. Lo malo, la mentira, lo contrario, todo lo que es tinieblas, no viene de ti. Tú no tienes grises, tú eres blanco, santo. Por eso, gracias Padre bendito por esta preciosa mañana. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo a ti, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.